Un sensor de presión es un transductor general de voltaje en donde influye la fuerza aplicada en un área determinada y una señal eléctrica. Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica, y esta solo se aplica en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica. El dispositivo MPX2010 es un sensor de presión de silicio piezoresistivo que proporciona una salida de voltaje precisa y lineal, que es directamente proporcional a la presión aplicada. En esta práctica mediremos la presión manométrica de la línea de un circuito neumático a través del sensor MPX2010 con el uso de Arduino Uno. Es importante especificar que un sensor de presión es una aplicación específica de sensores de fuerza. Asimismo, lo que distingue a los sensores de fuerza convencionales a los sensores de presión es que los sensores de presión en general cuentan con un diafragma, el cual es el área efectiva en la cual se mide la fuerza ejercida, y de esta manera es posible determinar la fuerza por unidad de área. Los sensores de presión diferenciales funcionan, tal como su nombre lo indica, bajo el precepto de una diferencia de presiones entre una presión de referencia dada y una segunda presión detectada. En los sensores de presión diferenciales, el diafragma debe ser diseñado de tal modo que pueda lidiar con cambios de temperatura, humedad o cualquier condición ambiental a la que esté expuesto. El MPX 2010 es un sensor que mide la diferencia de presión entre sus dos terminales superiores de entrada. Su voltaje de salida diferencial es directamente proporcional a la presión y tienen un rango útil de medición de 0 a 10 kPa. Sus características son las siguientes. Cuenta con voltaje de alimentación de 0 volts a 16 volts. Tienen una sensibilidad de 2.5 milivolts sobre capa. Tiene una impedancia de salida de 1400 ohms a 3000 ohms. Tiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Y su rango de temperatura de funcionamiento es de menos 40 grados centígrados a más 125 grados centígrados. La descripción de pines es la siguiente. Voltaje de alimentación del sensor de 10 volts más el voltaje de salida diferencial positiva, mientras voltaje negativa de la salida diferencial. Tierra, voltaje de referencia, GND. Aplicaciones en equipos respiratorios, control de movimiento del aire. En esta práctica usaremos los siguientes materiales: Arduino Uno, sensor de presión MPX2010, amplificador de instrumentación AD620, amplificador operacional TL084, dos resistencias de 1 kΩ, 4 de 10 kΩ, dos baterías de 9 voltios, un potenciómetro de 10 kilos, una protoboard y cables. El circuito que vamos a emplear es el siguiente.
Bueno, iniciamos declarando las variables. Después en el void setup vamos a iniciar la comunicación serie a 9600 baudios. Y en el void loop vamos a leer el voltaje del sensor en el puerto analógico A1. Después de ello vamos a convertir las unidades a volts, lo cual vamos a multiplicar por 0.00478 por la lectura del puerto analógico A1. Después, de acuerdo con la hoja de datos del sensor y considerando que se aplicó una amplificación de 100 en el amplificador de instrumentación, obtenemos la ecuación que relaciona el voltaje medido con la presión exigente en el sensor. Pues esto entonces va a multiplicar 3.8371 por la tensión del sensor. A eso nos va a dar el voltaje y la presión del sensor. Ya en el monitor serial tenemos que procurar que la presión esté en 0 kilopascales para que nos dé unos datos más precisos, usando el potenciómetro para calibrarlo. Ya en el monitor serial iniciamos conectando el compresor en las entradas de la diferencia del sensor. Prendemos y apagamos el compresor y vamos a observar que en el manómetro del compresor va a ser algo similar a lo que nos arroja Arduino. En esta práctica aprendimos lo que es un sensor de presión diferencial y sus aplicaciones, además de calcular la presión manométrica de la línea de un circuito neumático a través del sensor MPX 2010. De este mismo sensor mencionamos sus características, descripción, definición, función y aplicaciones para el uso adecuado del sensor en esta práctica. La única problemática presente en este proyecto fue adquirir el sensor. Al no estar presente en tiendas de electrónica, tuvimos que conseguirlo por internet. Este último también fue un problema, pues tardó en llegar y atrasó nuestro avance en el proyecto.